No sé si recuerda que el pastor Carlos estamos en una serie que se llama Viviendo como una iglesia, ¿verdad? Y en esta serie, que son lecciones que nosotros estamos usando, ¿verdad? Lecciones que ya están establecidas, que estamos usando, hay diferentes temas que la serie aborda con el fin de poder comprender cuál es la vida de iglesia y qué son las consideraciones correspondientes para la vida de iglesia. Entonces, no sé si recuerda que, de esta serie yo prediqué acerca de la importancia de la predicación. Hablamos también en el segundo sermón de segunda de Timoteo 3:16 y hablamos acerca del uso de la palabra del Señor, pero el pastor Carlos la semana pasada introdujo el tema de la oración. Y yo quiero esta noche, hermano, que podamos ver nosotros también y cerrar el tema de de la oración de una manera que quizás muchas veces nosotros no lo logramos ver, y es acerca de la oración corporativa. De hecho, o de la oración intercesora de los hermanos, que es esencial para la vida de la iglesia, es necesaria, y muchas veces, hermanos, posiblemente nosotros no tenemos o no llegamos a pensar la necesidad de esa oración. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, usted ha podido leer del versículo 8 al versículo 11. Bueno, del versículo 8 al versículo 10, el apóstol Pablo habla acerca de las tribulaciones que él tuvo. Y vamos a ir adentrándonos un poco acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, si vamos a hablar acerca de la oración, y déjenme acomodo acá porque me siento un tanto trabado. Si vamos a hablar acerca de la oración, yo quiero que lea conmigo una oración importante de un libro de los puritanos de oración que se llama El Valle de la Visión. Y de hecho, va a notar, va a notar que este libro, que esta oración tiene como nombre contentamiento. Y vea lo que dice. Dice: cuando yo estuviere con miedo de males que vendrán, confórtame al mostrarme que en mí estoy para morir, deshonrado y condenado, mas en Cristo estoy reconciliado y vivo. En mí mismo hallo insuficiencia y ningún descanso, mas en Cristo existe satisfacción y paz. Que en mí mismo soy débil e incapaz de hacer el bien, mas en Cristo tengo capacidad para hacer todas las cosas. Aunque ahora tengo tus gracias en parte, pronto voy a tener la perfección en ese estado donde te muestres totalmente reconciliado y tan suficiente, eficaz, amándome completamente, con el pecado abolido. Y termina este párrafo, porque son como 3 párrafos de la oración, y dice: oh Señor, apresúrate a ese día. Y es interesante, hermanos, porque vemos, vemos nosotros en el texto que acabamos de leer, cómo el apóstol Pablo se muestra, o cómo el apóstol Pablo muestra a los corintios aquella tribulación que él había estado teniendo. Fíjese de que, qué es lo que estaba pasando, qué sucedía, hermanos, cuando la segunda carta a los Corintios fue escrito. Y quiero darle un contexto para que usted pueda conocerlo un poco mejor. El apóstol Pablo, usted mira en los mapas, y por eso a veces son importantes los mapas que aparecen ahí. El apóstol Pablo estaba en Éfeso. Entonces él viaja hacia Corinto, ¿verdad? Y en su viaje de Corinto hacia Macedonia, él escribe los primeros 7 capítulos. Y los primeros 7 capítulos tienen que ver con respecto al ministerio y a la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo para lo que el Señor lo había llamado. ¿Y a qué lo había llamado el Señor? A establecer iglesias. Lo había llamado a que el ministerio pueda ser avanzado, a que él pueda predicar y pueda establecer de alguna manera esas iglesias que eran tan importantes para el avance del reino del Señor. Entonces, en ese camino, el apóstol Pablo escribe esta carta. Y si usted ha leído un poco acerca de las cartas de Corinto, usted sabe que esta segunda carta realmente es una tercera carta, ¿verdad? La primera carta, si no está en nuestras manos, es porque el Señor no quería que estuviera en nuestras manos. Y usted no debe de alguna manera, hermanos,
eh, no sé, ponerse a especular, ¿verdad? Ponerse a especular. No, claro que no. Pero el Señor había determinado que esta carta de consuelo, y si usted lee toda la carta, es una carta de consolación a la iglesia de Corinto con el fin de que pudieran ser recordados, hermanos, de ese ministerio al que el apóstol Pablo había sido llamado primero. Segundo, de ser recordados del involucramiento esencial que tenía la congregación para el avance del reino de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, amado hermano, el apóstol Pablo en estos primeros versículos, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, él hace una división y primero explica su tribulación. Primero explica su tribulación. Segundo, explica la respuesta ante esta tribulación. Y tercero, él está explicando de alguna manera en estos textos cuál es la respuesta de la congregación ante la tribulación o ante el problema que ellos, porque si usted se da cuenta y lee el capítulo 1, el versículo 1, la firma de esta carta, ¿de quién es? Es de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. Entonces, usted va a encontrar en este texto, y vamos a ir viéndolo un poco más despacio, esta connotación plural, porque la idea es que el apóstol Pablo no andaba solo en este viaje, obviamente, ¿verdad? Siempre andaba acompañado, siempre estaba acompañado. Entonces, él nos habla y nos dice que es importante, entonces, hermanos, las oraciones, y vamos a enfocarnos esta noche acerca de las oraciones intercesoras de aquellos que están en pie de lucha en la congregación, en la iglesia, que están en pie de lucha y que son lo que sostienen muchas veces el ministerio y a los demás hermanos también. Porque si bien es cierto, hermano, usted puede leer el texto y quizás el texto va a decir, hermano, pero no tiene esa connotación de oración. No, claro. Pero si usted se da cuenta, es como de pronto el texto nos lleva a poder comprender primero la tribulación, pero de último a poder resaltar este tema que sostenía el ministerio del apóstol Pablo. Lo único que está haciendo el apóstol Pablo en los primeros versículos es explicarles que ellos habían sufrido. Y vamos a ver, hermanos, cómo este contraste entre el sufrimiento que ellos habían tenido y estas oraciones que de alguna manera estaban haciendo los hermanos de Corinto, eran esenciales y eran necesarias para este sostenimiento. Es por eso, hermanos, que debemos entender que la oración en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, es esencial. Es necesaria. Cuando estamos, hermanos, en los peores momentos de nuestra vida, afligidos, en circunstancias difíciles o en situaciones como el apóstol Pablo se encontraba en este texto, si usted lo puede ver, son estas oraciones intercesoras las que muchas veces nos permiten a nosotros, no sé, salir librados, por decirlo de esa manera, cambiar nuestros pensamientos, entender que la voluntad de Dios posiblemente no es lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos y nos guía a poder hacer las cosas diferente. Entonces, quiero que vaya conmigo al versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Y por qué le digo que es importante, hermano? ¿Por qué le digo que la oración para el apóstol Pablo es importante? De hecho, hermano, los creyentes deben estar involucrados en los sufrimientos de los demás. Es lo que el texto nos está diciendo. ¿Por qué deben estar involucrados en los sufrimientos de los demás? Para poder responder en oración y súplica, de manera que podamos interceder, agradecer y pedir al Señor que obre conforme a su voluntad. Es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los hermanos de Corinto. Y mire, es interesante el por qué le digo que el apóstol Pablo le interesa la oración intercesora. Dice el versículo 8, porque no queremos, hermanos, que ignoren. Lo primero que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, no deben ser ignorantes ante las situaciones que nosotros estamos viviendo o las situaciones que nosotros hemos vivido en Asia.
No deben ignorarlo. Ustedes, el deseo del apóstol Pablo y de Timoteo era que los creyentes de Corintios no ignoraran la tribulación que ellos habían pasado y las tribulaciones que posiblemente iban a pasar. El ministerio del apóstol Pablo, usted sabe, hermano, fue un ministerio difícil. La vida del creyente, hermano, la vida del creyente es una vida difícil. Es difícil. Por eso, por eso es interesante cómo el apóstol Pablo les dice en el versículo 8, miren, no queremos, no queremos que ignoren, de verdad, no ignoren, hermanos, no se equivoquen, no erren al creer que nosotros podemos solos en este ministerio. No erren al creer que nosotros podemos avanzar, que podemos ir en pos de las verdades del Señor y caminar de manera recta si ustedes no están orando por nosotros. Y usted puede ver de alguna manera que el apóstol Pablo, este orden trae este texto y lo descubrí hace poco, pero el Señor es así, hermano, nos ilumina. Este texto tiene un orden bien peculiar, porque el apóstol Pablo comienza diciéndole a los corintios, porque no queremos que ignoren, y termina diciéndoles gracias a ustedes por sus oraciones. En ambos textos, en el versículo 8 y en el versículo 11, involucra la vida de los creyentes para el avance del reino y para el avance del ministerio y para la obra que el Señor estaba haciendo en la vida del apóstol Pablo y de Timoteo. Y no es casualidad, obviamente, porque en los demás textos el apóstol Pablo nos explica qué cosas sucedieron. Entonces Pablo y Timoteo dicen, miren, no ignoren, no se equivoquen. Esta palabra puede ser también traducida como equivocarse, como errar. En algunas partes de las escrituras puede también ser traducida como una desobediencia, porque, hermanos, es es un mandato del Señor que usted no sea desobediente y que usted esté pendiente en la vida de los demás. Es mandato del Señor, que usted interceda en la vida de los demás y que no lo haga, hermano, y que no lo haga de alguna manera eh, superficial. ¿Usted le ha pasado que alguien nos dice, estoy muy mal, hermano, puedo orar por vos? Y no oramos. No, no, no nos interesa. No nos interesa, hermano. Sí, es difícil, pero el apóstol Pablo les estaba diciendo, mire, es un ruego, hermanos. Y la palabra hermanos, de alguna manera, si usted se da cuenta, la palabra hermanos tiene una connotación de amor. Los veía como hermanos. Usted sabe lo que está pasando en Corintios, en la primera carta a los Corintios, y esta primera carta a los Corintios es la misma, son los mismos remitentes, ¿verdad? Es el mismo que recibe, ¿verdad? Es el mismo, son las mismas personas, pero el apóstol Pablo le estaba diciendo, miren, no queremos, hermanos, que ignoren de alguna manera lo que estábamos pasando con una connotación de amor. Entonces, les suplica que no lo hagan. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? Podemos ver que el apóstol Pablo, entonces, como nosotros algunas veces no lo hacemos, estaba informando de sus padecimientos con el fin de que su congregación, de que las personas a las que había establecido pudieran tener que ver en lo que él estaba haciendo. No así nosotros muchas veces. Somos llaneros solitarios. Sufrimos solos. No pedimos oración. No nos interesa conectarnos a las 7 de la mañana. Y yo me pongo acá. Tenemos otras ocupaciones, tenemos el tiempo. No es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Hermanos, el ejemplo, el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que nosotros debemos ser ejemplos como Él está siendo ejemplo de que Cristo Jesús. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús les dijo a un par de sus discípulos, vengan, vamos a orar? Un acompañamiento en oración. ¿Verdad que sí? No, de verdad, no era que ellos iban a tener el poder que el Señor Jesús tenía, claro que no, pero ese acompañamiento,
El Señor estaba sufriendo y el apóstol Pablo acá, hermanos, estaba sufriendo y quiero llevarlo a que usted pueda ver cómo el apóstol Pablo sufría. Mire, es difícil, ¿sabe por qué? Porque dice el versículo 8, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Y fíjese que yo investigando por ahí dije, ¿qué habían sufrido en Asia? Y no encontré lo que habían sufrido en Asia, ni un comentarista lo dice. Pero hay algunas consideraciones las cuales el apóstol Pablo puede estar metido. Primero, en la revuelta instigada por Demetrio en Hechos 19, del versículo 23 al versículo 41. Pero Lucas escribe que Pablo se mantuvo apartado del teatro, por lo que estuvo relativamente seguro en aquellos momentos. Sin embargo, esta pudo haber sido algo de lo que está hablando el apóstol Pablo acá en Asia. También en 1 Corintios 15:32 se habla acerca de las batallas contra las fieras, pero el apóstol Pablo no podía ser metido a estas batallas porque era ciudadano romano, entonces no tenía por qué haber sido metido. Entonces no se refiere a esto. El encarcelamiento por las autoridades romanas, sí, algunas veces sucedió, ¿verdad? Pero no tenemos la seguridad que Pablo fue encarcelado en Éfeso, que era parte de Asia Menor. Si usted ve los mapas, en la palabra de Dios no nos dice nada históricamente acerca de que algo le había pasado a Pablo. Sin embargo, lo que le había pasado a Pablo lo tenía muy preocupado. Lo tenía muy preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía muy preocupado? Mire, es difícil, vea, porque dice el apóstol Pablo, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Y mire, dice, porque fuimos abrumados sobremanera. El sufrimiento de Pablo fue hiperbolizado. De hecho, la palabra de sobremanera es la palabra que se ocupa en español para una hipérbole. Entonces, esta palabra, hermano, está dándole un realce a lo que Pablo había sufrido. Entonces, era algo difícil, hermanos. Y no solamente Pablo, sino también Timoteo había sufrido. Entonces, ¿eran necesarias las oraciones de los creyentes? ¿Son necesarias las oraciones? Claro que sí. Hermanos, claro que sí. Hay algo, hermano, hay una preocupación extrema en Pablo. No fue algo fácil lo que posiblemente estaba llevando. Dice que no fue fácil. Es posible que de pronto los pensamientos de Pablo en esta situación difícil, como nos pasa a nosotros también, hubieran sido entorpecidos por el pecado y comprendido que tenía que confiar en otra cosa y no confiar en el Señor. Es cuando los creyentes necesitamos las oraciones de los demás, hermanos. Es cuando los creyentes necesitamos recordar y no ignorar a aquel hermano que está sufriendo en este momento. Es una exhortación a que podamos entender que el sufrimiento no es algo solitario, hermano, pero el orgullo permite que sea algo solitario y eso solamente desencadena pecados arraigados en su corazón, decisiones erróneas, decisiones que no glorifican al Señor. Es complicado, fíjese, porque dice el apóstol Pablo, y quiero que sigamos, dice, porque fuimos abrumados sobremanera. La abrumación que tenía o lo que estaba pasando fue sobremanera. Es decir, fue grande, es algo difícil para él. Dice, más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, ¿se imagina, se imagina la situación que el apóstol Pablo pudo estar pasando? Un hombre de oración, un hombre que tenía una relación estrecha con el Señor. Algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo. Sin embargo, hermano, Primera de Corintios 10:13, el mismo apóstol escribe, no sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también
la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Y sabe qué, hermano? El apóstol Pablo ya había escrito este texto cuando escribió esta carta y se da cuenta que al final, si usted lee el texto, obviamente el apóstol Pablo sigue escribiendo. Él no ha muerto, obviamente. Él estuvo en un acecho de muerte posiblemente, pero no ha muerto porque está escribiendo la carta. Eso es algo lógico. Sin embargo, lo que estaba sufriendo, entonces a él le parecía que estaba más allá de las fuerzas propias de él. Y es ahí, hermano, en estas situaciones difíciles, en las cuales entonces es necesaria la oración intercesora de los demás, porque a veces nosotros ni queremos orar cuando estamos en estas situaciones. No queremos. La tribulación de Pablo o lo que Pablo dice que pasó con Timoteo, estaba junto con Timoteo, estaba junto con alguien más, fue complicado, no fue algo fácil. Mire, sabe que no fue tan fácil, dice, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdíamos la esperanza de salir con vida. ¿Usted cree que fue algo fácil? No, hermano. La tribulación que el apóstol Pablo estaba pasando traía a su corazón una desesperanza, traía a su mente una desesperanza, traía a su conocimiento una desesperanza. Y en esos momentos, solamente las oraciones intercesoras pueden ayudarnos a nosotros a cambiar esta mentalidad. Que las oraciones en sí sean las que tienen el poder, claro que no, pero el Señor obra en la oración eficaz del justo. Y la oración eficaz del justo es dirigida conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, miren, esta situación que nosotros estamos pasando, quiero que recuerden mi tribulación, por favor no la ignoren, porque esta situación que nosotros estábamos pasando nos hizo pensar que íbamos a morir, que íbamos a perecer, no había más esperanza. Lo que ellos habían pasado en Asia, hermano, les hizo pensar que perderían la vida, y estamos hablando de algo material o algo de su cuerpo posiblemente. Lo que estaba pasando en Asia entonces eran pruebas o situaciones en las cuales el apóstol Pablo, hermano, se sentía muy cargado, se sentía muy desesperado posiblemente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos ante estas aflicciones? Rogamos a los hermanos de las 7 de la mañana, no olviden mi oración, no olviden mi petición, no olviden mi intercesión, no olviden la petición que yo he traído, estoy sufriendo, recuérdelo, no ignoren, no ignoren. Y sabe cuál es el problema muchas veces, hermanos, cuando nosotros no lo hacemos de esta manera, es que comenzamos a pensar en la situación adversa conforme a nuestras propias fuerzas y no conforme a las fuerzas del Señor. Y sabe que esto es preocupante, hermano. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo estaba hablando de una tribulación, claro, y casi que estaba doblegándose. Bueno, el versículo 8 dice, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Sus pensamientos estaban en, ya estuvo, ya no va a pasar nada más. Y, y eso es difícil para la vida del creyente. Sin embargo, el Señor comienza a responder en el texto y usted se da cuenta por qué comienza a responder. Entonces, vimos, hermanos, en primera instancia, la tribulación por la cual Pablo pasó en Asia. No hay récord qué sucedió, pero vimos que esto lo llevó al punto de pensar que iba a morir. Sin embargo, el Señor, con las oraciones
que habían sido hechas por la congregación, en el versículo 11, él comienza a responder y quiero que vaya conmigo. Eh, al versículo 10, dice el versículo 9, dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y usted se da cuenta que esta sentencia de muerte, hermano, sigue amarrada con esta tribulación o con lo que él sentía dentro de su corazón, obviamente, pero mire lo que dice después. Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte y había un fin con respecto a esta sentencia de muerte. El fin era para que pudiéramos confiar o a fin de que no confiáramos, perdón, en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Y aquí quiero hacer, hermano, un contraste entre cuando usted confía en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo estaba confiando en sus fuerzas y reconoce que estaba confiando en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí lo dice el texto, dentro de nosotros mismos, dentro de sus pensamientos una vez más. Ellos, imagínense lo que hace el pecado o lo que hace una tribulación dentro de la vida de alguien que no está consciente que es el Señor que lleva muchas veces nuestra vida. Decir, no, nosotros creíamos que estábamos ya sentenciados a muerte. ¿Cómo responde usted? Es difícil, ¿verdad? Yo por eso al punto 2 le he puesto la respuesta de Pablo ante la tribulación. En primera instancia la respuesta fue una respuesta carnal, hermano. ¿Verdad? Ya estábamos, lo pensamos y creía que nos íbamos a morir. ¿Se ve reflejado usted en esto? Claro, hermanos, cuando estamos pasando dificultades, incluso tenemos pensamientos donde queremos que el Señor venga ya y que nos lleve. Lo hacemos. Esa es una respuesta humana. Es una respuesta más, de verdad, muchas veces pecadora, se lo voy a decir de esa manera, porque no es usted quien controla su vida. No es usted quien la controla. Sí, la tribulación está, las dificultades están, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta en este caso del apóstol Pablo? Es claro, el apóstol Pablo dice, de hecho, dice, y eso es como una cláusula, de hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos, ya ellos habían sentenciado a muerte en sus pensamientos humanos, ya habían dicho, no, aquí nos morimos. Pero el Señor responde las oraciones, y usted se va a dar cuenta en el versículo 11 a qué me refiero, responde las oraciones de todos aquellos que habían orado por el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo cambia su manera de pensar en el versículo 9 mismo, en la parte B dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, ¿verdad? Vino este pensamiento a nosotros, pero hoy no estamos ya confiando en nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque la confianza en nosotros mismos realmente es una confianza vana. El apóstol Pablo lo entendía, él escribió estas cartas. La confianza en nosotros no nos lleva a nada bueno, hermano. La confianza en nosotros mismos está sesgada por el pecado y puede llegar a ser de alguna manera pecaminosa a la hora que nosotros tomamos una decisión. Y más en una decisión en la cual estamos hablando de una tribulación, de un problema en el que nosotros estamos metidos. ¿Usted ha estado metido a un problema hasta la muerte como el apóstol Pablo? Posiblemente no, posiblemente sí, pero de alguna manera se ha sentido morir ante estas circunstancias y no ha recordado, como el apóstol Pablo en el versículo 8 le dice a los corintios, por favor, no ignoren las cosas que yo pasé, miren, y aquí lo que está haciendo es una descripción. Usted me va a decir, hermano, está yendo por otro lado. No, es una descripción de las cosas que él había pasado y de cómo se le había pasado de mal, primero confiando en él mismo y segundo, hermano, enfocándose de la manera incorrecta en aquellas cosas que el Señor no había establecido todavía. Sigamos leyendo el texto. Dice, de hecho,
ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, porque la confianza en nosotros mismos puede arruinar o atrasar el plan que Dios tiene para nuestras vidas conforme a su voluntad. Usted me va a decir, ¿nosotros podemos de pronto mover la mano del Señor? Claro que no, ¿verdad? No lo podemos hacer. Pero si usted no es obediente, posiblemente usted, o si usted no va a la palabra, posiblemente usted no va a aprender a ser sabio, por decirlo de esa manera. Si hay negligencia en usted, usted está, y no quiero que me vea de esa manera, hermano, no estoy hablando de que nosotros podemos torcer la mano del Señor, claro que no, pero es responsabilidad humana el nosotros ir a las Escrituras, oración, para que podamos ser como Cristo. Y mientras no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Retrasando, obviamente, lo que el Señor posiblemente quiere hacer en nuestras vidas, porque tenemos la promesa de que vamos a ser santificados hasta el día de Jesucristo. Entonces, no me vea con esa cara, ¿verdad? El Señor, nosotros no le ponemos un paro al Señor, definitivamente que no, pero su responsabilidad, hermano, es entonces responder en sabiduría, ¿verdad? Responder en sabiduría. Entonces, el apóstol Pablo dice, miren, no, esto sucedió para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, sino para que fuera aumentada en nosotros la confianza en Dios. Y me gusta, fíjese que lo que el apóstol Pablo dice, y aquí hay un juego de palabras que se lo voy a tratar de explicar, si no me lo pregunta después, no, se lo voy a tratar de explicar, porque habla de librar, 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 y uno dice, pues ya lo libró, pues. No, pero mira, vea lo que dice el texto. Dice, sino en Dios, sino en Dios. Dice, ¿cuál Dios? El Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Y es interesante que el apóstol Pablo en medio de esta situación hable del Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. Es interesante porque primero nos habla de un Dios todopoderoso, que resucita o que tiene el poder de haber resucitado a Cristo Jesús, como Primera de Corintios 15 lo dice, y que con base a con base a esa obra, entonces nosotros podemos tener confianza ahora en Él. Entonces, la confianza del apóstol Pablo estaba siendo en este Dios que resucita a los muertos. Y Pastor Jonathan estaba hablando acerca de este tema, ¿verdad? Si quiere saber más, escuche los sermones. Pero es interesante porque ¿qué tiene que ver la resucitación de los muertos en este texto? Poco tiene que ver, en el sentido de que no está hablando acerca de la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo hace esta acotación de ese término para que los corintios pudieran comprender el Dios al que él se estaba refiriendo en la primera carta, entonces era el mismo Dios al cual él estaba confiando. Que las oraciones entonces nos lleven a confiar en este Dios, el que resucita a los muertos, hermanos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia? Entendemos entonces que es este Dios mismo el que Pablo reconoce que lo libró. Y mira lo que dice el texto. Es lo que le decía yo que es interesante. Dice el texto, el cual nos libró de tan peligro de muerte. Esta es una referencia a la liberación que ellos habían tenido en Asia, en aquellas cosas que habían sucedido mal, ¿verdad? En esa tribulación, pero también dice el texto, también dice el texto, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, yo creo que el apóstol Pablo, hermano, está diciendo que el Señor los había librado de esta situación difícil, ¿verdad? Pero que
también tenía el poder de que si volvían a caer en tribulación, o volvían a caer en la muerte, o volvían a caer en el acecho de la muerte, Él iba a ser fiel y justo para volver a librarlos. Y termina el texto y dice, el versículo 10, y en el cual hemos puesto nuestra esperanza. ¿Qué le dice entonces el texto acerca de la esperanza y de esta liberación, hermano, en el día del Señor? Pablo y Timoteo habían entendido, amado hermano, que si ellos morían en ese momento, el Señor los podía librar también y los podía llevar a la gloria eterna. Esa es la confianza que usted y yo deberíamos de tener en medio de la tribulación. Y aunque el tema no es la tribulación que nos interesa ver en este momento, usted debe entender, hermano, que cuando pide oración y alguien está orando por usted, entonces sus pensamientos deberían, o la oración debería ir enfocada a que nuestros pensamientos puedan estar siempre confiados en el Señor, no en la resolución del problema, no en la resolución del problema, sino más bien en que haya una confianza en la libertad que el Señor trae a los cautivos. A nosotros ahora que somos hijos de Él y que podemos decir, Señor, que podamos decir como Pablo, Señor, ¿tú tienes el poder de resucitar a los muertos? Claro, pero también tienes el poder de librarnos de la muerte, sí. Y aquí quizás es una analogía a nuestro sufrimiento porque posiblemente no hemos estado en la muerte, pero sí entender que podemos volver a ser librados y que en el día del Señor hemos puesto nuestra esperanza. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios que resucita a los muertos y que la tribulación entonces solamente está siendo una pasada en este mundo, hermano, para que nosotros vayamos a la gloria. Obviamente esto debería de consolar nuestros corazones y las oraciones deberían ser enfocadas en el entendimiento de que se haga la gloria del Señor, se haga la voluntad del Señor. Si alguien está en lecho de muerte, si alguien está en problemas o en dificultades, entonces es así lo que, como deberíamos de nosotros vernos, ¿verdad? Entonces, es como el texto termina, ¿verdad? El texto dice, el cual nos libró de tan peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces, vemos nosotros en el primer capítulo, pero en el primer versículo, la tribulación de Pablo. En el segundo, en los segundos versículos, en el versículo 9 hasta el versículo 10, entonces vemos cómo es la respuesta en la tribulación que Pablo y Timoteo estaban teniendo. Sin embargo, me interesa mucho, hermano, que podamos ver este último punto para poder que usted comprenda la necesidad de la oración en el momento de la tribulación y la importancia que el apóstol Pablo le daba a la oración. Y dice el versículo 11, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y hay un trabalengua por ahí, ¿verdad? Que vamos a tratar de solventarlo. Sin embargo, hermano, entonces el apóstol Pablo termina en este texto entendiendo que la participación de la iglesia en la intercesión ante la tribulación es importante. Es importante. Y yo le hago la pregunta, al apóstol Pablo le interesaba la oración de los creyentes, claro que sí. Quiero que vayamos, por favor, y vamos a leer estos textos para que usted tenga un poco más de luz con respecto a la idea de la oración respecto al apóstol Pablo. Romanos 15, versículo 30 y 32. Dice el texto,
Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a, a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo en vosotros. Hay un énfasis marcado en la oración que los romanos tenían que hacer en pos de los creyentes, del ministerio del apóstol Pablo, de las cosas que él tenía que realizar. Era esencial. Es por eso que traemos a colación este tema a ustedes, hermanos. La congregación tiene que orar por la congregación. Y más si la congregación está en dificultades. Y más si hay problemas. Y más si usted está en dificultades. Efesios 6, 18, 20 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vea lo que dice en el 19: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Efesios, oren por mí, les decía el apóstol Pablo. A los corintios les decía: yo no quiero que ustedes ignoren, no ignoren de verdad, porque ustedes cooperaron conmigo en mis tribulaciones. Es lo que les está diciendo en el texto, hermanos. Sí, habla de las tribulaciones, pero estas tribulaciones resultan en una oración, resultan en la oración. En Colosenses 4, del 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, por el cual también he sufrido, y sus oraciones son esenciales para que este sufrimiento tenga el fruto correcto. Obviamente el Señor, hermano, es soberano, pero eso no quiere decir que usted no tiene que orar. ¿Cuál es el motivo de la oración, hermano? ¿Por qué debemos orar? ¿Ha puesto usted alguna vez interés en saber por qué debe de orar? Y no es para pedir, hermano. Es una súplica al Señor, ¿verdad? Es una súplica que nuestras vidas puedan alinearse a su voluntad. Y mire, hermano, quiero decirle esto: la voluntad que el apóstol Pablo estaba viviendo y por la cual estaba pidiendo oración, conllevaba cárcel muchas veces. Tuvo tribulaciones, estuvo atribulado, estuvo casi que al borde de la muerte con Timoteo. Pero los corintios cooperaron en la oración, lo hicieron fervientemente. Usted quizá, hermano, no puede estar en la casa de otro hermano que tiene problemas, pero lo puede acompañar en oración. Pero ¿sabe qué? A veces ni oramos, mucho menos intercedemos. Y es cuando lamentablemente no comprendemos que la oración intercesora puede mucho o tiene poder. Nosotros, una vez más, podemos doblarle el brazo al Señor. No, claro que no, hermano. Pero a través de la oración, tu pensamiento va a cambiar. A través de la oración, tú vas a rendirte al Señor. Tú vas a rendirte al Señor y vas a cambiar el concepto de lo que la oración significa. Incluso, hermanos, si nosotros no pedimos y solamente nos presentamos delante del Señor, derramándonos delante de Él, llevando nuestras cargas, incluso ahí, hermano, usted debería de estarlo haciendo, pero usted no intercede por nadie porque usted ni siquiera ora por usted. Y eso es crítico, es crítico.
Y es solicitado por el apóstol Pablo. Mire Filipenses 1:9, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Sé que esto, dice, resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, se me fue la cita, dice, hermanos, orad por nosotros, oren. Y el apóstol Pablo, hermano, en el versículo 11 les dice a los corintios, ustedes cooperaron, hermanos. Y la cooperación posiblemente, Pablo no recibía ofrenda, hermanos. No le gustaba, no sé si alguien va a predicar de eso, no le gustaba recibir ofrendas. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, habla acerca de que él reúne una ofrenda para los de Jerusalén, si no me equivoco, ¿verdad? Porque él no lo recibía. Pero la cooperación en la oración para él era muy importante, porque la comunidad, la iglesia debe orar por la iglesia. ¿Ora usted por sus pastores? Hermano, ¿nos apoya en oración? Yo quiero decirle algo con el dolor de mi alma. Yo contado le puedo decir a aquellos hermanos que se han acercado y nos han dicho, sí, hermano, estoy orando por vos. Contados. No, yo no quiero que me ande diciendo o que les ande diciendo a los hermanos, claro que no, hágalo en secreto. O si quiero hacerlo en público, hágalo también. Pero ore por los demás. Es necesario. Mire cómo sufrió el apóstol Pablo y mire cómo sufre también su congregación. Hay sufrimiento en nuestras vidas, hermanos. Por más que nos veamos enteros, por más que nos veamos contentos, usted no puede decirme que está no sufriendo en un mundo caído. Eso es mentira. Es mentiroso usted. Perdón que le alce la voz. Es mentiroso. El apóstol Pablo les decía, miren, lo que ustedes cooperaron fue importante. ¿Verdad? Dice el texto en el versículo 11. Tengo acá, no sé cuánto llevo, hermano. Bueno, como 47 minutos. Dice el versículo 11. Ustedes también cooperaron con nosotros, y hay un término plural ahí, ¿verdad? Hay una connotación plural porque Pablo no estaba solo, ya les dije, la carta es firmada por Timoteo también, posiblemente que estuviera con alguien más, con la oración, con dinero, no, con la oración. Entonces, requiere que tengamos el hábito de orar por los demás. La oración por los corintios, hermanos, estaban siendo recordados que sus súplicas no fueron en vano. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Algunas versiones en el versículo 11 solo comienzan con el verbo cooperaron, pero para poder hacerlo de mejor manera y para poder traducirlo de mejor manera, el traductor de la NBLA, ¿verdad? Bueno, o de la LBLA, no sé, de la Biblia de las Américas, le pone se volvió, pero ustedes, perdón, ese artículo, ustedes, para hacerles entender lo importante que estaban siendo en este ministerio. Entonces les dice, ustedes en el versículo 11, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración. Y mire, y aquí viene ese trabalengua que es como medio complicado, ¿verdad? Dice que las oraciones de muchos o las súplicas de muchos permiten que haya una acción de gracia en conjunto cuando Pablo y Timoteo fueron liberados. Eso es lo que significa esa parte, porque mire lo que dice. Dice, cooperar, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Es decir, cuando usted pide oración, hermanos, y el Señor responde esta oración, como a Pablo el Señor le había respondido esta oración, aquellos que están orando por usted deberían de dar gracias y una acción de gracias al Señor por la respuesta que ahora se ha dado. Pero nosotros lamentablemente, hermanos, tomamos muy a la ligera las respuestas del Señor y no las compartimos muchas veces. Solo le dicen a la hermana Dina, bórrame de la lista. No, ni eso, hermano.
Ahí los hermanos orando como un año por la misma petición de las personas. ¿Sabes por qué? Porque somos desagradecidos. Primero con el Señor, segundo por los hermanos, pero el apóstol Pablo no es lo que les estaba diciendo. La idea del texto de la traducción es que podemos dar gracias cuando las oraciones son contestadas. Los que han estado orando deben alegrarse en ovación al Señor de pie porque estas oraciones fueron respondidas, porque la tribulación había sido grande y porque hoy el Señor ha respondido estas oraciones. ¿O no se alegra usted cuando el Señor le responde? Debería de alegrarse y debería dar acción de gracias. Por ahí que los hermanos pentecostales hacen sus cultos de acción de gracias, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? Por esto, hermanos. Yo sé, no sé si tienen una base bíblica como esta, pues, porque no sé. Pero ellos se alegran cuando el Señor responde. El apóstol Pablo estaba diciendo, miren, a través de muchas personas hay alegría cuando el Señor responde, porque fuimos librados de la muerte. Porque hoy puedo estarles escribiendo esta carta con Timoteo aquí a la par y el Señor ha respondido. Y el Señor, por eso le decía yo, el Señor comienza a responder. Ahora, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice que para que por muchas personas sean dadas gracias, posiblemente, y creo que es así, tiene en mente a esa gran cantidad de personas que lo habían sostenido en oración, que vimos en Efesios, Tesalonicenses, en Romanos, que era un apóstol de oración. Era un hombre que entendía que la intercesión para su ministerio y para su vida era esencial. Era esencial. Entonces, muchas personas, dice, hoy pueden dar gracias a favor de nosotros. Y luego sigue diciendo, y con esto vamos a ir cerrando. Dice el texto, muy interesante verlo así, ¿verdad? Eh, Desglosar el texto es lo más interesante que podemos hacer para que podamos entender, hermano. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro. ¿Por qué? Por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y quiero hacer acá la aclaración siguiente. Cuando hablamos de don, la palabra don significa carisma, ¿verdad? Esa es la palabra don. Pero generalmente el don del que hablan las escrituras tenía una connotación de ministerio, ¿verdad? O de algún oficio o de alguna responsabilidad que se le había otorgado a la persona. Entonces, mire, primero, el don no venía por la oración de las personas. El don venía de parte del Señor porque Él había escogido a las personas. El apóstol Pablo había escogido a las personas, perdón, el Señor había escogido al apóstol Pablo y no las personas por la oración. Entonces, primero. Segundo, no, este don no puede significar el llamado del apostolado, el llamado del apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia, porque está hablando en una forma plural. Y Timoteo no era apóstol. Posiblemente estuviera hablando de un ministerio de predicación, porque Timoteo sí era predicador. Pero a lo que apunta el texto, y usted puede leerlo más despacio, no le recomiendo que vaya a los originales porque ahí está más confuso todavía. Las oraciones de muchos han resultado en un don o en una bendición con la liberación de Pablo y Timoteo. Y es aquí, hermano, donde la oración intercesora toma poder en la vida del creyente. Es aquí donde el apóstol Pablo, entonces, si usted lo puede ver de una manera ascendente, es aquí donde el apóstol Pablo dice, miren, nosotros creemos que por sus oraciones, entonces hubo una bendición y se nos dio el don, porque don también puede significar bendición de haber sido libertados de este gran problema que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, usted entiende que Dios sí toma en cuenta las oraciones intercesoras. Primero. Segundo,
Dios quiere que oremos los unos por los otros. Sí quiere, hermanos. El apóstol Pablo lo reconocía. Usted no es el apóstol Pablo, discúlpeme. Usted necesita de la oración. Necesita ir delante del Señor. Necesita hacerlo. Tres, Dios quiere que acompañemos a los hermanos en sus tribulaciones. No deje solo al hermano. No se haga el del ojo pacho. Los hermanos están teniendo problemas y posiblemente se sientan a morir como Pablo se sentía a morir en ese momento. Y la única manera, mire, cuando hay un problema difícil, ni siquiera los 10 pesos que le regalan a uno son tan buenos, más que en una oración que pueda ser sincera delante de ustedes, de nosotros mismos. Porque Dios quiere eso, hermanos. Bueno, 5, no sé por cuál voy. Dios nos manda a estar pendientes como cuerpo de Cristo de las dolencias de otros. Y la oración corporativa y la oración, ese tipo de oración intercesora nos permite crear estos vínculos con los hermanos. ¿Por qué oro? ¿Por qué crees que ore por vos? No, yo estoy bien. No estás bien, hermano. Sé sincero. No seas orgulloso. El apóstol Pablo no era orgulloso. Ya se dio cuenta. Les está diciendo, miren, no se olviden, estoy mal. Estuvimos mal, pasamos tribulación. Doloroso, hermano. Así que no sea orgulloso. Dios quiere que, como sexta o séptima, no sé, Dios quiere que oremos juntos y los unos por los otros. Que, que estas oraciones, entonces, corporativas, intercesoras, en la iglesia, en la congregación, podamos nosotros verlas como la bondad del Señor a nuestras vidas. Darle gracias al Señor por estas mujeres y estos hombres que mañana tras mañana se conectan. No se moleste cuando les caiga el mensaje, hermanos conectados a la oración. No se moleste. De gracias al Señor. Porque el Señor también nos manda a orar de esta manera. Y quiero cerrar con Mateo 6, del 9 al 13. Y quiero que usted vea, hermano, este es el modelo de oración. Pero quiero que usted vea ese llamado a poder orar los unos por los otros. Dice, Padre nuestro. No Padre mío, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, danos a nosotros. Estúdielo y se va a dar cuenta que esta oración es un modelo de oración corporativa, oración entre los hermanos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Nuestro es, es algo referente a un plural. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Y la connotación de la oración, entonces, es una oración de una congregación que ora juntos, que ora. ¿Sabe? Es doloroso cuando se, se programan días de ayuno y oración y ver a los mismos 20 y una vez más, yo le puedo decir quiénes son, porque no nos gusta, nos da hambre, nos da sueño. ¿Sabe? Los ayunos y las oraciones se programan desde el inicio de año. Le voy a preguntar al pastor Marcelo para cuándo lo tenemos. ¿Ya? Y a la gente le sale compromiso ese día. No, el compromiso es, estés con tu iglesia orando. Quiero decirle, hermano, quiero decirle esto con todo el amor de mi alma, de verdad, con todo el amor de mi corazón. Hermano, aproveche los tiempos con los demás hermanos, no solo para comer pupusas, no solo para eso. Venga a orar. Sabe que estamos, y quiero, quiero ser sincero, comenzamos a orar en los días domingos un cuarto a las 10. El primer día yo venía tarde, dije yo, no hombre, qué yuca, voy tarde, que no sé qué, enojado. Pero estudiando el texto, hermanos, fue un golpe, porque primero no estamos pasando la mejor situación.
personalmente hablando. Segundo, no entendía la connotación de poder llevar nuestras peticiones delante de ustedes y que ustedes puedan orar por nosotros. Entonces, el llamado es a eso, porque no está bien, usted no está bien, no están bien. Acompáñense de los hermanos en oración y entienda esta gran necesidad que si el apóstol Pablo, que sanaba enfermos en hechos, tenía, usted que se cree enfermo siempre, la tiene también, hermano. Usted no está enfermo, usted se cree enfermo siempre, ¿verdad? La tiene la necesidad. Vamos a orar y ore conmigo. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.